o por lo menos yo en forma personal, he estado estudiando y estoy estudiando la carta a los Efesios, así es que vamos a continuar con la lectura en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 en adelante. 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo ¿dónde? En mis oraciones. Note, por favor, note. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Padre amado, gracias, esta es tu palabra, Dios. Te pedimos, amado Jesús, que tú esta tarde, Señor, nos bendigas, nos sigas bendiciendo, y en especial, Padre, pedimos de la capacitación de tu Santo Espíritu para exponer lo que es tu palabra. Danos de tu gracia, tu amor y bondad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la carta de los Efesios es una carta bastante interesante. A mí me he quedado, como yo le decía, he estado un buen rato dándole vuelta aquí y si ustedes se dan cuenta, estoy todavía recién terminando el primer capítulo. Y en el párrafo anterior, es decir, del versículo 3 al 14, Pablo ha explicado, ha enseñado y ha escrito que Dios nos ha bendecido con una serie de bendiciones espirituales. ¿Cuántos han sido bendecidos? Sí, hemos sido bendecidos de parte de Dios. Ahora, es interesante que estas bendiciones espirituales están en directa relación con lo que continúa, porque el versículo 15 comienza con una expresión que dice por eso. Por eso significa que hay una conexión con lo anterior. Otras versiones dicen por esta razón y algunas dicen por esta causa. Y cualquiera que sea la expresión que usemos, no podemos perder de vista la conexión que hay entre las bendiciones espirituales que ya he hablado anteriormente y la oración que está teniendo en este momento Pablo. Porque Pablo está orando. Pablo en esta parte entrega lo que hay en su corazón. Es una oración donde se dirige a Dios para rogar, para pedir, para pedirle a Dios. Pero note que hay una petición bastante especial, porque en esta oración observamos que el apóstol está absolutamente consciente de que la iglesia en general y los creyentes en particular necesitamos comprender, necesitamos la intervención divina para comprender y
y entender los propósitos de Dios. Es evidente que el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, con el Evangelio, trae a las personas una serie de preguntas, de interrogantes y de cambios. Eso lo hemos experimentado en su momento. Llegaron muchas preguntas. Y a Dios solo se le conoce en el ámbito de lo divino, en el ámbito de lo espiritual. Quiero hacer una pregunta en términos generales que nos haga pensar, que nos haga reflexionar. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que necesitan conocer a Dios? ¿Quiénes son los que necesitan conocer a Dios? En el ámbito evangélico, en nuestra jerga, lo más probable es que usted inmediatamente me habría dicho los que no conocen a Jesús. Lo más probable es que usted me hubiese dicho que los que necesitan conocer a Dios son aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, los llamados inconversos, los que están lejos de Dios. Pero en esta oración hay algo que llama la atención. Pablo no está orando por las personas o no está pidiendo por las personas que no conocen a Jesús. Eso significa que tenemos que poner atención en algo. Que los que necesitan conocer a Dios no solo son aquellos que están lejos de Dios, sino que los que más tienen que conocer a Dios es el pueblo de Dios, sus hijos, los creyentes. Wow. Pablo ruega por algo específico y créame, no está pidiendo por el mundo no alcanzado. No digo que no hay que orar por los no alcanzados. No digo que no hay que orar por aquellas personas que no conocen a Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el texto y la oración de Pablo es enfática, es directiva. Está orando por la iglesia y ruega, pide a Dios que la gente, que su pueblo le conozca mejor. Bendito sea el Señor. Y ese es un tremendo desafío. ¿Por qué oramos? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué inclinamos nuestro corazón, nuestro rostro, todo aquello para orar al Señor y para pedir? Generalmente estamos pidiendo que la gente te conozca. Pero Pablo aquí nos presenta un tremendo desafío a nosotros. Porque está pidiendo algo que todos los creyentes necesitamos. Pablo está pidiendo por algo que todos los creyentes necesitamos. Bendito sea el Señor. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que pide Pablo en su oración al Padre? Versículo 17, 1:17. Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Pablo pide para que los creyentes conozcan más y mejor a Dios. Es una oración de alguien que está preocupado por la gente que cree, por sus discípulos. No está orando por gente inalcanzada, está orando por la iglesia, por los creyentes. Conocer es tener información o un conocimiento profundo de algo. Reconocer es percibir, saber distinguir una cosa de otra, pero en el contexto bíblico, conocer es mucho más que eso. En el contexto bíblico no es captar ideas solamente. En el contexto bíblico no es asimilar información, sino más bien es experiencia de vida. Conocer a Dios tiene que ver con nuestra experiencia diaria con Él. Eso es conocer a Dios. No se conoce a Dios solamente con el pensamiento.
No se conoce a Dios solamente con ir a la iglesia. No se conoce a Dios solamente por tener un libro bajo el brazo. No se conoce a Dios simplemente porque digo que lo conozco. Se conoce a Dios solamente cuando hay una relación. Es imposible conocer a Dios si no hay relación con Él. Pablo no está pidiendo que el creyente no tenga algo, sino no está pidiendo por algo. Mira, esto es lo que necesitan, conocerte. No, lo que está pidiendo es que el creyente ejecute lo que sabe que tiene que hacer. No le está pidiendo que le dé el Espíritu Santo, el creyente ya lo tiene. No le está pidiendo que le dé tal o cual cosa porque ya lo tiene. Lo que está pidiendo más bien es que los que ya han recibido al Espíritu Santo sean sensibles a ello. La oración de Pablo es para que los creyentes por medio del Espíritu Santo tengan una relación con Dios más íntima. En el contexto bíblico, conocer es intimidad, es cercanía, es contacto. Conocer a Dios no es decir, llevo tantos años en el Evangelio. Probablemente me puede decir que lleva 30 años en el Evangelio, pero capaz que aún no conozca realmente a Dios. Porque para conocer a Dios hay que invertir tiempo en Él. Algo que a nosotros parece que lo tenemos un poco escaso. Lo que Pablo está pidiendo es que el Espíritu de Dios inunde la mente de los creyentes. La sabiduría, pido que les dé sabiduría. ¿Para qué? Para aplicar lo que aprendemos de Dios. La sabiduría en el contexto bíblico tiene que ver, y especialmente en el libro de los Proverbios, con una palabra que los creyentes hemos sacado de nuestra vida: temor de Dios. Sabiduría, al principio de la sabiduría es el temor de Dios, y eso no ha cambiado. La verdadera sabiduría comienza allí. ¿Cómo puede un creyente conocer más y mejor a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? No me diga que no sabe, no me diga que no le han explicado. Hay una sola forma. Bueno, hay dos formas de conocer a Dios. Uno, por medio de la oración, y dos, por la lectura de su palabra. Algo que los creyentes no estamos haciendo. Por eso Pablo pide para que te conozcan, porque la única forma de conocer a Dios es por medio de contacto, relación. ¿Cómo se aprenden las matemáticas? ¿Cómo aprendió a sumar? Sumando. Mira qué divertido. Descubrimiento. Hemos descubierto algo esta tarde. Hemos aprendido a sumar sumando. ¡Wow! ¿Cómo se hace un profesor de matemáticas entonces? Conociendo los secretos de la matemática, las fórmulas. ¿Cómo se conoce a Dios? Relacionándonos con Él. Para conocer más y mejor a Dios hay que involucrarse en la oración, en la lectura de la palabra. Conocer a Dios no es un misterio, no es un secreto, no hay una fórmula secreta como para decir, ¿y cómo lo encuentro? Hay un camino más corto, se llama oración. Para conocer a Dios no hay que hacer tantos viajes. Los judíos en su tiempo tenían que viajar a Jerusalén. Los musulmanes viajan a la Meca, y los creyentes lo único que tienen que hacer, el gran viaje que tienen que hacer, es doblar su rodilla y ponerse frente al Padre, y eso está costando mucho. Gente que hace peregrinaciones para pagar una manda, y nosotros decimos, wow, cómo están equivocados, aleluya. Pero sabe, hay un secreto allí. Ellos saben el camino.
Y parece que a nosotros se nos perdió el camino al Padre. Se nos perdió el camino a la oración. Necesitamos conocer más a Dios. Esto es imperativo, es urgente, es diario, es siempre, a cada instante. Solo de esa forma, no hay otra forma, solo de esa forma se cumplirá esa palabra que dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero esto tiene que ver con conocer a Dios. Necesitamos, mire, voy a ir a la básica, aunque me parece que ya no lo están haciendo en la básica. Repita conmigo: necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Oiga, no piense que solo los no creyentes necesitan conocer a Dios. También nosotros necesitamos conocer a Dios. Segundo, Pablo pide para que los creyentes sepan a qué esperanza han sido llamados. Versículo 18. Pido, dice nuevamente, pido para que también les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. De repente una enfermedad nos hace perder el control, nos hace perder todo. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado con un propósito eterno. En la misma carta a Filipenses, en los primeros capítulos, dice que nosotros tenemos una herencia eterna, pero una enfermedad, un problema, una situación difícil, y el camino se nos pierde y nos olvidamos para qué el Señor nos ha llamado. ¿Para qué nos hemos llamado? Llamado, escogido, convocado. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos invocados? ¿Cuántos han sido nombrados? Bendito sea el Señor. No podemos evitar que el llamado de Dios tiene un propósito. Pablo está pidiendo para que sean iluminados los ojos del corazón. Porque a veces esos ojos del corazón que tienen que ver con la fe son los que nos permiten ver más allá de este momento, más allá de esta circunstancia, más allá de esta enfermedad. Los ojos de la fe, los ojos del corazón, todo aquello que está en el interior y que viene con la transformación espiritual, que es lo que discierne las cosas de Dios, nos permite enfrentar las situaciones difíciles. Pide Pablo para que sepamos cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y algo más que pide: cuán incomparable es la grandeza de su poder. Nos hemos olvidado que Dios tiene el poder. Poder, pero el poder no viene porque sí. No es que yo tengo el poder, no es que yo declaro hoy día tengo el poder y saco una espada y digo aquí está el poder. No es eso. El poder está en la oración. Hay un cantante mexicano, creo, que cantaba: el poder del cristiano está en la oración. En la oración, en la oración. Allí está el poder del cristiano. El poder del cristiano no está en su propia palabra y en sus experiencias, está en la oración. Ese mismo poder dice: wow, qué distinto sería la iglesia. Y muchas veces nos encontramos con personas que dicen: yo recuerdo que hace años en la iglesia había campañas y la gente se sanaba y ahora no pasa nada. Yo recuerdo que en 1906 alguien por allí dijo: en Chile hubo un avivamiento y mucha gente se convirtió, pero olvidan un gran detalle, un tremendo detalle. Ese avivamiento no llegó porque sí, la gente no sanaba porque sí, la gente no se convertía porque sí, nada más, sino porque detrás de ese avivamiento y antes de ese avivamiento hubo un pueblo que clamó, hubo gente que se humilló, hubo gente que buscó al Señor para que pudiera producirse esas grandes maravillas. La oración es lo que cambia las circunstancias de la vida, no mis palabras, no es mi poder. ¿Quién dijo que era mi poder? Decláralo nomás. Eso no funciona. Y no es bíblico por lo demás.
Lo que es bíblico es buscar en oración a Dios. Lo que es bíblico es humillarse, porque el que humilla será enaltecido, dice la palabra. Lo que es bíblico es arrepentirse. Lo que es bíblico es buscar a Dios, es clamar por buscar, desesperarse. Eso es bíblico. No es que eso mueva la mano de Dios y la haga. No. Lo que hace la oración, el ruego, el clamor, es que toca, aleluya, toca el corazón de Dios. Aleluya, toca el corazón de Dios. Y entonces, y solamente entonces, se produce el cambio aquí en la tierra. ¿Para qué nos llamó el Señor? Y aunque el texto aquí no lo dice, porque no lo dicen realmente para qué nos llamó el Señor, la Escritura registra que Dios nos llamó para que seamos sus testigos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó. Aleluya, allí estábamos en las tinieblas. Dice, desde las tinieblas a su luz admirable. Por eso es importante conocer a Dios. Porque nos recuerda de dónde nos sacó. Conocer a Dios es mucho más que mirar la cruz. No quiero ser ofensivo. Conocer a Dios es mucho más que ponerse una cruz aquí. Conocer a Dios es doblegar nuestra voluntad, someterla a Él. Conocer a Dios es declararse pobre de espíritu. Conocer a Dios es mucho más que una frase cliché. Conocer a Dios de veras es una relación permanente, permanente y permanente. Siempre. Si alguien necesita conocer a Dios en este tiempo, es su iglesia. Nosotros. Porque en la medida que nosotros conozcamos más a Dios, podremos llevar el mensaje de salvación a otros. Podremos consolar a otros. Podremos animar a otros. Pero para eso necesitamos involucrarnos con el Señor. Póngase en pie, por favor. Y pregúntese en esta tarde, ¿cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco a Dios? Pregúntese. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos esta tarde. ¿Qué tanto conozco al Señor? Estamos como Job, que en un momento declara: de oídas te había oído, de oídas. Una relación lejana, de oídas te había oído. O lo que él mismo declara más tarde: más ahora, mis ojos te ven. ¿En qué proceso estamos de conocer a Dios? Es la pregunta de esta tarde. Padre, gracias.
Aleluya. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos, Señor, involucrarnos más, amar tu presencia, tener tiempos contigo, con tu palabra, con la oración. Tenemos tantas excusas, Señor, tantas excusas. El trabajo, los estudios, el tiempo. Pero son excusas. Padre, haznos responsables de este llamado. Tú nos llamaste con un propósito, y es conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, para conocerte más. Pido, Padre bueno, por mis hermanos, la misma oración de Pablo, Señor, para que te conozcan mejor, para que te conozcan plenamente, Señor, para conocerte más aún, Señor, que te conozcan y que haya en ellos esta necesidad de buscarte, y estar contigo cada día, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Jesús. El Señor les bendiga.